Buenos días, Humash para el día jueves, Parashat Terumah. Hoy vamos a ver cómo se dividió los espacios dentro del Mishkan y dónde se colocó los diferentes muebles que ya habíamos hablado. Vasita parochet techelet vargaman vetolat shani veshesh mashizar maase choshev yase ota keruvim. Harás un velo de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado de labor de diseñador con querubines lo hará. Entonces, ya hemos visto exactamente este diseño, porque la primera cobertura sobre el Mishkan tenía el mismo diseño de la misma tela, de los mismos materiales. Pero aquí tienes más claro cómo era esta tela de un lado y cómo era del otro lado. ¿Con esta figura? Sí. Águila. De un lado había águila, del otro lado había león. Y era parte, digamos, de la misma tela, no era un estampado después. Un trabajo bien complejo. Y esto es, digamos, la separación, para crear una separación entre dos espacios, uno que se llama el Kodesh HaKodashim, que es el Santo Santorum, y otro que se llama el Kodesh, simplemente el santuario, el área donde se hacía el servicio en el templo. El área de Kodesh HaKodashim solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, podía entrar solamente en Yom Kippur. Entonces ahora ya que tenemos un espacio grande, ya estamos dividiendo esto. ¿Cómo lo vamos a dividir? Vamos a dividirlo con esta tela que está hecho de estos materiales que acabamos de decir. Dice Rashi, parochet, el velo, significa partición. Esto es división. En el lenguaje de los sabios se llama pargod, que designa un objeto que separa entre el soberano y el pueblo. Y dijimos lana turquesa, lana púrpura. Cada uno de los hilos de estas fibras estaba compuesto por 6 hebras. Esto también lo habíamos visto cuando hablamos de la cobertura. Aquí esto es el trabajo. 4 diferentes hilos, cada uno hecho de 6. Un total de 24. ¿Y adentro qué es, Rabbi, el medio? Ok, entonces esto ahora ya vamos a ver que con esto se separó. Esto es el Kodesh HaKodashim y esto es el área, el Kodesh. ¿Cómo se separó? Con esta cortina. La cortina está hecha ¿de qué? De este material que tiene de un lado el águila y del otro lado el león. ונתתה אותה על 4 עמודי שיטים מצופים זהב, ובהם זהב על 4 אדני כסף. Lo pondrás sobre 4 pilares de acacia recubiertos de oro, con ganchillos de oro, sobre 4 basas de plata. Entonces aquí estás viendo, en este dibujo, que son 4 pilares, 1, 2, 3, 4, que tienen unos ganchos que son de la forma de la letra Vav, como ahora vamos a ver, y de eso se guinda lo que se llama el parochet, la cortina. Y tiene la misma idea que vimos con el resto del Mishkan, que tiene el pilar y tiene su base. Las bases que están aquí, las bases aquí abajo, los adanim, ¿no? Entonces ese es el pilar, esa es la base, la base de cada uno de los pilares. Entonces está hecho de madera y está recubierto en oro. Y aquí estás viendo los vavim, ¿ves? Estos son saliendo del oro como la letra Vav. Okay, cada uno tenía esto y de ahí se guindaba, como estás viendo en la cortina aquí, que se llama el parochet. Ahora, esto se guindó del lado del Kodesh HaKodashim.
Okay, eso es lo que vimos acá. Okay, que esto está dentro ya del Kodesh HaKodashim y estás viendo que el velo se ve de este lado. Una locura. ונתת אותה על 4 עמודי שיטים מצופים זהב ואביהם זהב על 4 אדני נחושת, lo pondrás sobre 4 pilares de acacia recubiertos de oro con ganchillos de oro sobre 4 bases de plata. ונתת את הפרוכת תחת הקרסים והבאת שמה מבית לפרוכת את ארון העדות והבדילה הפרוכת לכם בין הקודש ובין קודש הקודשים. colocarás el velo debajo de los ganchillos. Ahí llevarás al interior del velo al arca del testimonio y el velo separará para ustedes entre el lugar santo y el lugar santísimo. Esto es la idea de esta partición. Y aquí, si ven, ya tienes el Aarón HaKodesh con su tapa, ¿no? Y con los querubim quienes están encima, ya puesto en su lugar en el Kodesh HaKodashim. Interesante que tenía que ser las varas, tenían que estar como empujando a la cortina. De tal forma que cuando estás en el Kodesh podías ver, o sea, cómo salía, porque esto es una cortina. Entonces, si estoy del otro lado y esto está empujando, estoy viendo del otro lado las varas del Aarón HaKodesh. O sea, salían por otro lado. No salían, Pero veías que estaban ahí. pero veías que están ahí. Bueno, sí, como una carpa, así que... No se veía porque estaba el parojet, Claro, no entraste pero al sí tocaba, a propósito, tocaba para que se viera del otro lado que está. ונתת את הכפורת על ארון העדות בקודש הקודשים, y colocarás la cubierta sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo, porque hasta ahora recuerdas que eran 2 elementos separados, ¿no? Por un lado tenías, primeramente se habló de la caja o de las 3 cajas que formaban el Aarón HaKodesh. El del medio era de madera y los de arriba y de abajo eran de oro. Y ahora, ya que se está creando su espacio, debes llevar al Aarón HaKodesh allá y cubrirlo con su tapa. Después dice, ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת, ואת המנורה נוכח השולחן על צלע המשכן תימנה, והשולחן תיתן על צלע צפון. Colocarás la mesa fuera del telón y el candelabro frente a la mesa en el lado sur del tabernáculo y colocarás la mesa en el lado norte. Entonces este dibujo es bien interesante porque lo estás viendo, lo que acabo de mencionar. Aquí tienes la mesa con los panes, aquí tienes la menorá y aquí tienes el mizbeach, el altar. Y en este dibujo inclusive lo hicieron para que vieras aquí cómo los palos de las varas del Aarón HaKodesh se ve. O sea, lo voy a acercar para que puedan ver. ¿Ah? Este es el Kodesh y detrás de esto es el Kodesh HaKodashim. ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן ותולת שני ושש משזר מעשה רוקם. Y ahora debes hacer una pantalla para la entrada de la tienda de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzado de labor de recamador. ועשית למסך 5 עמודי שיטים וציפית אותם זהב, ואביהם זהב, ויצקת להם 5 אדני נחושת. Para la pantalla harás 5 pilares de madera de acacia y los recubrirás con oro, sus ganchillos serán de oro y para ellos fundirás 5 basas de cobre. Esto está hablando ya de la entrada del Kodesh, ¿no? Que esto estamos viendo como en la entrada habían 5 pilares. Habían 5 pilares, ¿ves?
Entonces, en la separación entre el Kodesh y el Kodesh HaKodashim tenía 4 pilares y esto tenía 5 pilares. Ahora, hay algo interesante aquí, que en el caso de los pilares que estaban adentro, que separaban el Kodesh y el Kodesh HaKodashim, las basas eran como el resto del Mishkan, que eran de plata. Pero en este caso, en la entrada, las bases son de cobre. ¿Está viendo? Aquí lo pusieron con otro color, sí, para que vea que es otro color. Y también estaban recubiertos así de una forma especial, con como que un diseño. ¿Ves cómo esto sale aquí? Y entonces ya cuando lo pusieron estas dos, la cortina de adentro y la pantalla de afuera, ya tenías el espacio, o sea, del Mishkan como tal. Con esto terminamos el Chumash de hoy.